Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a la Feria del Libro y a este ciclo, un ciclo que tiene relación con una de las líneas de programación de esta feria, que es esa mirada hacia los años 80 y esa mirada hacia la primera vez que se hizo la Feria del Libro en 1981. Este programa, que recorre toda la feria de esta edición, tiene, digamos, como tres aspectos principales. Uno, lo que llamamos Memorias de la Feria, son una serie de mesas redondas que se celebran en la Sala Zaida, donde está la exposición de 40 ediciones de ferias, donde vamos a hablar con libreros, editores, gestores de la feria en ediciones pasadas. Tiene otro programa que va a ser unas mesas redondas que van a hablar sobre los años 80, por ejemplo, con una mesa que organiza la Academia de Buenas Letras, un recital que va a organizar también el Instituto Cervantes. Y bueno, y hoy tenemos la primera edición, van a ser dos, de lo que hemos llamado Poesía 80, guiño fácil a las ideas de Juan de Losa, ¿no?, que nos sirve también para recordarlo, con su Poesía 70, pues esto sería Poesía 80. Poesía 80 va a consistir en dos lecturas, dos recitales. En este primero contamos con Álvaro Salvador, Teresa Gómez y Antonio Jiménez Millán. Y en el siguiente contaremos con José Carlos Rosales, Ángeles Mora y Ramón Repiso, hará de oficiante de la lectura y le hemos encargado que haga también una breve lectura de poemas de Rafael Juárez y de Javier Egea. El motivo de contar con esta selección, con esta nómina, es lógicamente que son autores que, aunque en algunos casos empezaron a escribir antes de los años 80, pero son autores muy relevantes en Granada en esa época. Yo además, la verdad, estoy muy emocionado de poder presentarlos porque de alguna manera son maestros míos. Lo he seguido, los conocí cuando yo era muy jovencito. Ellos eran los que ya tenían libros publicados y que todos los jóvenes seguíamos. Y bueno, es muy emocionante poder presentarlos a ellos hoy. Bueno, voy a hacer una breve reseña por si alguien no los conoce, aunque es difícil que no los conozcan ustedes, pero bueno, yo voy a introducirlos, que es mi obligación, a cada uno de ellos. Posteriormente vamos a hacer un par de rondas de lectura en el atril y luego, si ustedes quieren intervenir o hacer alguna pregunta, pues aquí estarán para responder. Álvaro Salvador, bueno, poeta, ensayista, catedrático de la Universidad de Literatura Hispanoamericana. Yo creo que una de las cosas, además, que que esta ciudad le debe a Álvaro es el empuje que tuvo también a finales de los años 60 con revistas como Tragaluz. Va a salir más de una vez Olvidos de Granada como revista, porque todos vosotros estuvisteis también en los 80 muy relacionados con Olvidos de Granada, o la revista Letras del Sur. Y bueno, yo creo que es también pues uno de esos ejes principales de aquel grupo que se conformó también con Luis García Montero, con Javier Egea y por supuesto con Antonio, con Teresa, con Ángeles y tantos otros, que luego se dio en llamar Otra Sentimentalidad, Poesía de la Experiencia, pero que aquí no vamos a entrar en denominaciones y nos vamos a quedar con la contemporaneidad de aquellos años. Álvaro ha estado también como profesor en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, ha ido bastante. Ha recibido varios premios. Yo tengo aquí anotado el relevante, el Premio de Generación del 27 en 2008, recientemente Premio Internacional Dama de Baza el año pasado. Y por nombrar algunos de sus libros, sobre todo centrándome en aquellos libros de los años 80, que no es necesario que leáis poemas de entonces, que podéis leer lo que os dé la gana, que para eso sois los autores, pero quizá también por, insisto, esa relación emocional que me une con esos libros, pues nombraría Las cortezas del fruto, que ayer mismo estuvimos aquí haciendo,
Sí, bueno, disculpen. Estábamos hablando de... Ayer se presentaba la edición del 40 aniversario de las cortezas del fruto. Además es una edición muy interesante de Juan Caballos, con colaboración de otros muchos poetas y artistas, con textos, poemas. Y Una flor de alegría, que es el que se ha publicado. No está hecha. La flor no ha florecido, no ha llegado la flor. Bueno, Teresa Gómez, en mis tiempos, en los años 80, Teresa Gómez era como un ser mítico. Me explico, todos sabíamos que Teresa Gómez existía, pero no accedíamos a poemas de Teresa Gómez. Era más fácil adquirir droga que poemas de Teresa Gómez. Sí, era muy difícil, porque sabíamos que existía además Plaza de Abastos, pero ese libro no lo teníamos. Había quien nos contaba que había oído leer a Teresa Gómez en la tertulia, ¿no? Bueno, luego con el tiempo fueron saliendo, digamos, como pequeñas muestras del trabajo de Teresa. Teresa es licenciada en psicopedagogía, si no me equivoco, y filología hispánica. Y bueno, tuvimos la suerte de que... Bueno, otra cosa, por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez hablaba de ella en Dichos y Escritos de 1999. Es decir, yo creo que es de las poquísimas autoras que se ha escrito sobre ella antes de que leyésemos sus libros. Es decir, es una paradoja temporal, poética, de que esas cosas yo creo que pasan aquí. En 2018, por fin, se publicó, Fundación José Manuel Lara publicó La espalda del violinista, y ya todos podemos disfrutar de la violinista, perdón. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, ya podemos disfrutar de la obra de Teresa, y ustedes esta noche pues también podrán disfrutar de ella. Antonio Jiménez Millán era, en aquella época, en los 80, ya era el hombre enviado a Málaga, ¿no? Era el autor que estaba en Málaga, pero muy asiduo de Granada. Lo veíamos muchísimo en la ciudad. También... Bueno, voy a nombrar también algunos libros de aquella época que todos recordamos, como La mirada infiel, que se publicó en Mayo Amarillo, que es también una colección muy vinculada a toda esta generación. Ventanas sobre el bosque, que fue premio Rey Juan Carlos. Luego obtuvo premios también como el Ciudad de Melilla, o también el de Generación del 27, como Álvaro. Y el más reciente, en 2022, ha sido galardonado con el Premio de Poesía Hermanos Machado por su obra Noche en París. Yo quiero también resaltar toda la labor ensayística de Antonio, que tiene mucho que ver además con su trabajo como catedrático de literatura. Ha trabajado sobre autores tan diversos como Picasso, Alberti, Cernuda, Margarit. Ha tenido una mirada muy interesante sobre la poesía escrita en España en otras lenguas, que creo que ha sido fundamental, abrir esa vía de comunicación entre Galicia, Cataluña y Andalucía. Ha escrito sobre Alto Laguirre, Gil de Viedma, Caballero Bonal, y yo creo que se une a su condición de poeta también ese aspecto ensayístico, que creo que es fundamental para todos nosotros. Bueno, no me enrollo más, os dejo. Vamos a hacer un par de rondas con 2 o 3 poemas desde el atril, y volvemos al tiempo. 2 o 3 poemas, sí, como vosotros queráis. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por estar aquí acompañándonos en esta lectura. Gracias, Alfonso, por la presentación, siempre cariñosa. Bueno, voy a leer algunos poemas de esta primera ronda de esa época
los 80. En el año 81, Luis García Montero y yo nos presentamos a la primera edición del Premio Ciudad de Melilla. No sé si era la primera o la segunda, una de las primeras. Con un libro que habíamos escrito a la limón, entre los dos, y que firmamos con un seudónimo, Álvaro Monteros. Estuvimos a punto de ganar. Lo que pasa es que el otro que competía con nosotros era Luis Rosales. Claro, ganó Luis Rosales. Además, justamente, además, ¿no? Pero bueno, nos dieron una cesi y además se publicó el libro. Y fue un libro muy divertido el hacerlo y luego el publicarlo. Después, más tarde, pues cada uno de nosotros ha publicado esos poemas exentos. Y yo al libro, con esos poemas, lo llamé como la parte fundamentalmente mía del libro, que se llamaba Diario de Firenze, que eran poemas relacionados con Florencia, con Italia. Bueno, de ese libro voy a leer un poema que se titula Gacela del joven ignorante. Ese libro tiene una serie de poemas que imitan un poco la recuperación que hizo Federico García Lorca en el Diván del Tamarí de los poemas arábigo andaluces. Gacela del joven ignorante. Yo no sé nada del amor, tan solo puedo hablaros de mi amada. Sus ojos son oscuros, tan oscuros que ni siquiera en ellos se detiene el temblor de la noche. Su pecho es inocente como un niño y su cadera es el tibio camino que conduce al jardín de todos mis placeres. Hay en su boca una promesa herida, la sazón de la fruta en primavera. Del amor nada sé, solo conozco el cuerpo de mi amada. Bueno, y ahora voy a leer un poema que tiene que ver un poco con este lugar, con la carrera, porque al bulevar al que se refiere es precisamente el de esta acera del Darro, ¿no? Canción de mediodía. Es también un libro de esa época que pertenece a mi libro Diario de Firenze, que se publicó en el año 80. No, perdón, al libro de noviembre, que se publicó en 1985. Uno a veces quisiera no haber sido ese joven feliz que en los guateques se drogaba con la melancolía. Porque uno a veces mira en la mañana el rostro del dolor ante el espejo, surcado por la angustia, castigado, perdidos los encantos y el cabello del solitario rostro, la tristeza como una madreselva invadiéndolo todo. Y uno siente en los huesos que hace frío, que el brasero no enciende, que en la casa penetra lentamente el viento de la tarde como un azogue triste de soledad y desprecio. Qué sola va la vida en ese mediodía cuando sales al parque deambulando por tu propio calor como una fiera. Qué sola irá la vida entre los bulevares si apenas tu mirada puede ver los azules presentes que la aurora dejó sobre los árboles. Porque uno a veces mira en la mañana la lluvia del dolor por las aceras, marcado por un rumbo desterrado, perdida en la esperanza y la alegría en los húmedos ojos, la tristeza como una muchedumbre invadiéndolo todo. Y uno siente de pronto la llamada en los labios y en los ojos penetra lentamente el sol de una sonrisa como la dulce lámpara que salta al corazón. Uno entonces quisiera ser de nuevo ese joven feliz que en los guateques se drogaba
con la melancolía. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a la Feria del Libro que nos esté dando esta oportunidad de encontrarnos una y otra vez lectores, escritores y amigos en torno a los libros. Y también tengo que agradecer, aunque desmentir, las palabras de Alfonso, porque efectivamente no me puede poner en el mismo saco de maestros de aquella época, no, porque yo también era alumna, porque ellos son mis amigos, pero son mis maestros. Y de hecho Álvaro fue mi profesor y bueno, y en aquella época yo estaba empezando y para mí ellos ya eran ídolos, por supuesto. O sea que, bueno, pues nada. También deciros que estoy encantada de estar aquí con Antonio Jiménez Millán, que no ha parado de cosechar éxitos desde aquel momento y que de hecho acaba de ganar ahora mismo el Premio Internacional de Poesía Hermanos Machado, cuando ni siquiera nos habíamos recuperado de la emoción de este libro tan precioso que se llama Memoria del Agua, que está recién sacado también, ¿no?, de Poemas de Granada, que es muy bonito porque también está diseñado por Juan Vida y bueno, mirad qué maravilla. Y Álvaro Salvador, que ayer mismo presentó el libro homenaje, un homenaje que Pepa Merlo ha orquestado en torno a su 70 cumpleaños y el 40 aniversario de la publicación de Las Cortezas del Fruto. Y bueno, pues insisto que para mí es un placer enorme estar aquí acompañada de ellos dos y con todos vosotros. Pues, y voy a empezar, de hecho, leyendo un poema de mis poemas más antiguos, efectivamente, y que está dedicado a Álvaro Salvador, precisamente. Se llama La apuesta. Ya que el dolor se esfuerza en recordarnos la desdichada vocación de solitarios, ya que sin olvidarlo hemos llegado aquí con esta obligación de vida que traemos, es urgente encontrar unas palabras como si nada hubiera entre tú y yo que merezca la pena ser callado. Como si ya supiéramos que el hombre, bajo esa máscara terrible de presencia, tiene un payaso herido y asustado. Como si un tiempo al fin encontrara sentido a sus horarios y empezara a tender sobre el tablero sus antojos, sus torres, sus peones cansados de tanto juego sucio en la partida, sus miedos, sus caballos, su afán de mantenernos separados. A ver, que no me he organizado muy bien. Y voy a leer otro segundo poema que es Atillo para un ocaso. Quiero llorar de tanta madrugada desnuda en los aleros, de tanta golondrina cubierta por el río, de tanta madrugada. Quiero llorar desnuda para siempre, y no será posible sin tus labios cansados, sin comprender la vocación de luna que llevas en el gesto, amanecer por esa luz distinta de tus brazos. Y no será posible sobre tantos inviernos con este fuego ya casi apagado, si no fuera este invierno sentir toda la muerte entre mis manos. Y no será posible sino con las heridas, sino con los destrozos, sino con los vencejos sangrando en las orillas, dejar la puerta abierta para siempre. Buscadme por su rostro, malherida de calles, aventurada y sola. Traigo una luna rota, traigo un dolor de pechos y ternura. Gracias. Hola, encantado, lo primero de estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a Alfonso Salazar y a la Feria del Libro de Granada por darme esta ocasión de leer y de reencontrarme con amigos tan cercanos, tan queridos. Muchas gracias también a Teresa por la propaganda del libro. Yo voy a utilizar efectivamente dos ediciones muy recientes para leer hoy esta Memoria del Agua que he hecho con Juan Vida, que lamentablemente hoy no puede estar con nosotros por
por el dichoso COVID. Gracias. Se oye bien, ¿no? Bueno, entonces yo voy a empezar leyendo también como Álvaro un poema de los años 80 del libro Restos de niebla, Nadja, que lleva una cita de Federico García Lorca, y el agua se pone fría para que nadie la toque. Me acabo de dar cuenta de que hay una errata terrible, porque en el libro le atribuyen la cita a André Breton. Me acabo de dar cuenta ahora mismo, pero es obviamente de Federico García Lorca, del romancero gitano. Nadja. Te recibe la noche. Sobre el raro dominio de la sombra, deja el azar sus leyes nunca escritas, los encuentros posibles, el deseo y el vértigo. Aquí, en esta ciudad del sur, donde no es posible el olvido, sí el placer de no sentirse más allá del agua que renueva en los labios un antiguo roce de intensidad. En esta ciudad fronteriza podrías contemplar fuegos distantes que en el verano pueblan la llanura, invocar en sus fuentes de plata signos de otra luz que tus ojos presintieran, lugares que te acogerán cuando vuelva el aire con rumor de islas, cuando una nueva claridad desvele el frío silencioso de las excavadoras. Si alguna vez te envuelve un viento oscuro, un gris de habitaciones húmedas, acuérdate de esta madrugada, de sus calles vacías, de la noche reciente que nunca te exigió fidelidad. Te recibe la noche. Su nombre es Esperanza. Muy posterior, ya del libro Clandestinidad, es este poema que se titula Ciudad lejana, que lleva precisamente una cita de Luis Rosales. Es uno de los poemas de Luis Rosales más citados, autobiografía. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Eso dice el poema de Luis Rosales. Y yo recuerdo en este poema, sobre todo, ese momento del primer homenaje a García Lorca en 1976, ¿no? Cuando estuvimos en la comisión de aquel primer homenaje, Andrés Soria, Juan Carlos Rodríguez, Mariano Maresca, no sé, mucha gente, en un acontecimiento que fue clave en esta ciudad en los 70. Hoy he vuelto a leer aquellos versos que escribí hace más de 30 años y me pregunto si era así la vida, si era vaga prudencia lo de entonces o simplemente miedo, porque allí planeaba la sombra de la muerte tan de cerca y en la tristeza ambigua de las habitaciones dije suicidio lento y lenta madrugada, silencio en las afueras y vaho en los cristales, casa sin nadie y nombres que se borran. Extraña servidumbre de aquel tiempo en que muchos huían de sí mismos, se negaban a golpes de ficción, de insinuaciones, cruzando la memoria y el olvido. Así he vivido yo. Ya no busco refugios como entonces, ni me sirven las máscaras cuando el miedo ha cambiado de lugar. ¿Acaso la tristeza, como decía Borges de la lluvia, es algo que sucede en el pasado? Sé que me he equivocado en muchas cosas y he visto cómo arde la prudencia, igual que ese caballo de cartón perdido en el desván de nuestros sueños. Yo te recuerdo aún, ciudad lejana, formas parte de mí, como las noches que no acababan nunca, o el sol hospitalario que nos hizo olvidar el brillo silencioso de las armas en las terrazas y en las alamedas, aquel 5 de junio. Ciudad de las heridas que no cierran, hoy levantan la voz para nombrarte los que no soportaban la penumbra del rencor y la envidia, de las palabras muertas, los que trataban de romper el cerco de la belleza falsa y la costumbre, porque también se esconden los aljibes, el agua envenenada. Yo te recuerdo bien, ciudad secreta, hay días en que vuelve a los tejados la luz insobornable de aquel tiempo.
Bueno, voy a leer yo ahora otro par de poemas que son más o menos de la misma tendencia de aquellos años que ya he escrito en los 90. Este se llama Siesta y pertenece a mi libro La condición del personaje. Si escribo estas palabras, temo dar una imagen de escritor que conoce su oficio y sus recursos. Temo no dar la talla carnal, enamorada, de un hombre que ha pisado el umbral de sus sueños. Si digo que mis sueños durante tantos años repitieron el sueño de tu cuerpo desnudo, la estación de tu abrazo, el reguero de fresas que dejas en mis días, festivos desde ti, unidos desde ti a la fantasía de una dulce verbena interminable, puede que mis palabras, palabras de poeta que maneja sus armas, sean solo el simulacro de una emoción, de la pasión que da el conocimiento cuando rozamos la punta de los sueños. Si digo que tu rostro sonriente y mojado me guiña contra el cielo de cada escaparate, el único sonido tu voz que me enajena, más acá de la vida, dentro ya de mis sueños. Si digo que no tengo otro olfato que el tuyo, que puedo como en sueño reconocer mi aliento cuando no estás conmigo, cuando no puedo olerte el vino derramado por tu espalda y mi pecho. Si digo que te quiero como a nadie he querido en este mundo torpe, lleno de medias tintas, temo dar una imagen de escritor recurrente. Temo no dar la talla del hombre que quisiera explicar cómo a veces los sueños toman cuerpo, nos citan una noche, nos besan, nos desnudan, nos dejan en las sábanas una flor de alegría. Y luego este poema que más que de amor, aunque también, pero es de amistad sobre todo. Y es un poema que ya escribí a principios de finales de los años 90, recordando esos tiempos que para nosotros fueron tan espectaculares de los primeros años 80. Se titula Verano del 83 y quiere ser un homenaje pues a mis amigos y compañeros de esa época. Sé que en aquellos días de amistad y aventura pudimos ser felices. Nos esperaban las puertas de la gloria junto al mar azul de la bahía y la ilusión por transformar el mundo, las palabras, aún estaba intacta. Mas por encima de todo, yo recuerdo abrazos, noches en las terrazas hasta cerrar el alba, largas conversaciones al arrullo del mar, en las que siempre se hablaba de nosotros y nuestra vida juntos, de allí a la eternidad, cabalgando en el filo de versos imposibles. Quizá ahora, cuando han huido demasiados años y tantos sueños se han desvanecido, arrastrando con ellos sentimientos, ilusiones que creímos razones, yo necesito preguntarme qué fue de aquellas noches de amistad, de aquella fe en nosotros y en la vida por venir, de aquel fervor por escribir la historia de un país cargado de esperanzas. Recuerdo, como digo, los abrazos, Javier, algo bebido, buscando habitación donde dormir por horas, el amor de muchachas todavía inocentes, Mercedes, Mari Carmen, Isabel y alguna cuyo nombre se borra, ejerciendo de amantes imposibles para imposibles vidas de poetas. Quizá he comprendido demasiado tarde que aquellos años transcurrieron para no volver más, que la inocencia de sabernos únicos bajo la luz azul de la bahía o entre las piedras grises de ciudades abiertas al calor de los dioses protectores, no ha de volver jamás. Y sin embargo ahora,
cuando este otro verano con su olor a esperanza vuelve a tomar mi vida por sorpresa 12 años más tarde, recuerdo aquellas noches tiernamente salvajes, con su amor incipiente, con sus promesas de amistad inquebrantable y la ilusión por convertir los sentimientos en otros sentimientos más nobles y más útiles a través de la historia y las palabras. Me estremece el abrazo que dejaron prendido en nuestros hombros los viejos maestros, amigos, esas noches, abrazo ya perdido para siempre. Y a veces necesito preguntarme, cuando no estamos juntos, cuando nuestra amistad apenas se conforma con un beso cordial o la lealtad hacia el rescoldo de una hoguera apagada hace años, ¿qué fue de aquel fervor? ¿Qué ha quedado en nosotros de aquel fuego sagrado, de la unción que los maestros nos dejaron prendida en noches de amistad, en hermosa conjura, con nuestra propia voz, con la palabra escrita? Muchas gracias. Bueno, pues yo ahora voy a compartir con vosotros 2 poemas de La espalda de la violinista. Este tiene una cita de un poeta murciano que a mí me encanta, que es Marín Ceballos, y dice: y que un grito de guerra no sirva para decir te amo, pero no tiene nada que ver contigo. No sé si está aquí Jota, ¿está? No, vale, entonces nada. Como esperar el tiempo de todos los semáforos con un aire de tarde de domingo, como arrastrar los pies y un cierto simular de no sé qué esperanza en algún sitio, como encontrar un cine de verano semejante a la forma que tienes de quererme, se fue poniendo rara la ciudad. Me surgen peatones de todas las esquinas con una sugerencia diferente a tu modo de ir quedándote solo. Me llegan de la noche como haces de luz. Desde las avenidas me denuncia la piel de las farolas con ese gesto ambiguo de eclipse o estrategia que dejas en mi boca como quien nada deja. Alguien me ha preguntado por tus ojos cuando una luna nueva crecía en esta margen del camino. No supe qué decir. ¿A quién voy a explicarle que te he querido tanto? Y el siguiente es una poética, o sea, una conversación con la poesía. Se llama El sueño de la luciérnaga. Y dice así: me habla a mí la poesía. Todo lo que es oscuro lo dejas ante mí con la exigencia de que ponga palabras donde encontraste miedo, desaliento, tinieblas. Y vienes a escucharme porque el tiempo te entrega su clepsidra de plata y reposa a tu lado como un perro lamiendo tus recuerdos, porque invento la lluvia para ti. Me pides que me adorne con extrañas imágenes y que vibre al compás de ritmos sinuosos para incendiar con versos lo que apagó la escarcha. Que te cuente del mar, de su espalda de espuma, de sus dedos de algas, de su espejo de estrellas, pero que no mencione los cuerpos que navegan quebrando el horizonte, la sal que se amontona con la inercia de los sueños que van a la deriva. Que te busquen los labios del hombre que me aguarda con todas las promesas extendidas en el mapa mojado del azar, pero no en su cegadora soledad, pero no en su tragedia, pero no en su destino cultivado en el miedo. Mas hoy que estoy cansada, no te daré el refugio que buscas en mis líneas y hallarás la derrota recostada en mis senos. Hastío en cada hora que alimenta el silencio de olvidos y abandono. Un pequeño dolor habitando mi tiempo como un huésped incómodo. Y si vienes al fin, no podrás guarecerte de la ira y la rabia que me asaltan en todos los caminos por donde intento huir, en todas las esquinas donde voy a girar, en todos los lugares que debo abandonar. Y si vienes al fin, trae la fuerza de Thor para abrazarme.
Bueno, yo durante muchísimos años viví aquí en Granada, en la calle San Pedro Mártir, justamente ahí enfrente. Y lo que cuento aquí, la anécdota que cuento aquí es absolutamente real. Es decir, a mediados de los años 70, yo volvía a veces bastante cargado y pasaba lo que cuento aquí al principio. Poema que se llama Realismo Sucio, ya veréis por qué. Y donde hay algún guiño, por ejemplo, a aquel famoso verso y poema de Rafael Alberti, Nunca entré en Granada, ¿no? Aunque aquí no hablo de Alberti, sino de Charles Bukowski. Realismo sucio. Cuando volvía a casa muy borracho, orinaba en la puerta de la Diputación. Era una puerta enorme y tan solemne que resultaba digna de las autoridades, o más bien de lo que ellas pensaban de sí mismas. Podía ser el principio de un relato de Charles Bukowski, pero Bukowski nunca entró en Granada, jamás se emborrachó en sus calles frías, nadie le habló de esa variedad de mala sombra tan nuestra y tan antigua. En aquel tiempo, ninguno de nosotros sabía de su existencia. Sonaban en la radio Leonard Cohen, Lou Reed. En todas las ciudades crecían los derribos y hasta los edificios oficiales amanecían con pintadas. Palabras en los muros, letras rojas. Las brigadas del orden se ocultaban en un gris de ceniza y amianto. Y yo, en las altas horas de la noche, olvidaba el pasado y el presente, porque el futuro ya se ocuparía más tarde o más temprano de nosotros. Y este ya es un poema que anticipa, que está incluido ya en el libro próximo, en Noche en París, pero conecta mucho con el que ha leído Álvaro Salvador, porque se llama Días de 1983. Es decir, hay toda la sección última de este libro, ¿no?, de Noche en París, está relacionado directamente con la música y en este caso es un tema de Miguel Ríos, justo de ese año, que se llama Radio Madrugada, en el 83, cuando Raúl Alcover cantaba Noche Canalla allí en la Plaza Virrambla. Pues justamente de eso habla este poema, Días de 1983. Un piso de estudiantes en Granada y la radio de fondo, la música en el margen de aquella primavera que levantaba el vuelo hacia otra luz. Fueron solo 2 meses, pero entonces parecía distinta la ciudad, más generoso el aire de las plazas y la gente más libre. Los dos recordarían, al final del verano, aquella casa y las primeras noches en que estuvieron juntos. Ahora pueden ver el agua transparente y los acantilados a lo lejos, la iglesia blanca junto a las salinas. Celebran el instante allí, en esa playa, el roce improvisado de un viaje furtivo. Se encontraron por última vez al borde del invierno. Cuando volvió de madrugada a aquella habitación de hotel, le aguardaba una extraña sensación de vacío que iba a repetirse muchos años más tarde. Bueno, ahora voy a leer un par de poemas más recientes de mi último libro, Un cielo sin salida. Bueno, todo esto que estamos rememorando no hubiera podido ser posible sin una persona querida que desgraciadamente no está aquí ahora, que fue el profesor Juan Carlos Rodríguez, que en cierto modo nos enseñó a leer, a ver y, por supuesto, a escribir. Este poema es un poema dedicado a él y que tiene como motivo una canción que nos gustaba mucho a los dos, una canción de un poco anterior, una canción de los años 70, de una película muy buena que hicieron que se llamaba El caso de Thomas Crown, y la canción se llamaba Los molinos de tu espíritu.
Entonces, era la banda sonora de la película. La cantaba también José Feliciano, en español, que hizo una versión muy bonita, que nos gustaba a nosotros especialmente. Ángeles Mora también escribió un poema con este motivo en su último libro. Los molinos de tu espíritu. Esta mañana giran en mi cabeza, revueltos con las lágrimas, giran en un torbellino sin cesar, como ruedas que dan vueltas sobre ellas mismas, o como un tío vivo lleno de recuerdos, giran y giran sin cesar los molinos de tu espíritu. Entre miedo y migraña se abre paso la extraña voz de José Feliciano, más cercana que Harrison, más cerca del Steve McQueen que creímos ser, más allá de tu Margarita y la mía, la que nos traicionó en la mansión de Beacon Hill en Boston. Nunca te lo conté, pero años más tarde estuve en la puerta de aquella misma casa cumpliendo un sueño modesto, acompañado de otras margaritas, y los molinos de nuestro espíritu se apoderaron esa tarde de mí, como ahora se apoderan, como las manecillas de un reloj que dejan atrás el tiempo, como una bola de nieve que rodara por Charles Street hasta caer al mar. Nunca llegué a decirte cuántos fueron míos los molinos de tu espíritu, cómo te comprendí las tardes silenciosas en la calle Silencio, y las tristezas del alcohol, las impotencias del saber, las angustias profundas del deseo, cómo las compartí. La voz de Feliciano se repite en mi cerebro y gira sin cesar esta mañana, revuelta con las lágrimas, y los molinos de tu espíritu y el mío que giran y giran sin cesar, como ruedas que dan vueltas sobre ellas mismas, como un tío vivo lleno de recuerdos. Y ahora un poema más duro. Hemos ido evolucionando todos a una cierta dureza, y eso el ambiente tendrá que ver, me imagino. No el ambiente de ustedes, por supuesto, sino el ambiente general del país, el ambiente de la historia de estas últimas décadas. Este poema se titula Marca España. El mar se ha desmayado sobre la arena y el sol deslumbra fuerte la media tarde. Yo contemplo desde el balcón a las muchachas medio desnudas, hermosas como diosas, los cabellos rizados y las pieles brillantes, tendidas, indolentes, en la arena. Retozando nerviosas junto a la orilla, felices por el sol y por el agua. De improviso, una grita y las demás la siguen jubilosas, chapotean en la orilla, se introducen despacio en nuestro mar eterno. Después, como en un juego, el agua sube suave hasta sus muslos, hasta alcanzar caderas, pieles, pechos, débilmente marcados en la menuda tela que los cubre, y ellas ríen gozosas. Se salpican los rostros y los torsos, arrojándose inquietas las lágrimas saladas por el mar, y una lechosa espuma que flota entre sus cuerpos las rodea con un hedor de esclusa, con un marrón de islas putrefactas